Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 10 de octubre de 2017. Con relación a las cifras económicas, se dieron a conocer datos de balanza comercial de Alemania, donde pues se destaca básicamente un importante crecimiento de las exportaciones. Superávit comercial de Alemania subió a 20 billones de euros desde un nivel de 19,5, donde el mercado esperaba que se mantuviera en estas mismas cifras. Más adelante ampliaremos esta información. Con relación a Francia, se dio a conocer indicadores de producción industrial con un crecimiento del 1,1%, un poco por debajo de lo que el mercado había anticipado, pero aún en terreno positivo. Reino Unido con producción industrial creciendo más aceleradamente que la de Francia, 1,6%. Hablaremos adelante acerca de algunos problemas que se están presentando con las negociaciones del Brexit. Y balanza comercial o déficit, más bien comercial del Reino Unido, nuevamente aumentando a niveles de 5,6 billones de libras, a pesar de ese debilitamiento de los últimos meses de la libra esterlina. Por supuesto, en el corto plazo ha habido fortalecimiento, pero desde el contexto histórico pues hemos visto debilitamiento. Con relación a otros indicadores interesantes que se puedan tener para esta jornada, tal vez lo más relevante sería la reunión anual que realiza las dos principales entidades multilaterales encargadas por velar por la estabilidad internacional económica desde el punto de vista social y también de inversión. Estas son, pues como ustedes bien saben, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde pues algunos esperan las publicaciones o las actualizaciones de los pronósticos de crecimiento que tienen ambas entidades. Por eso es un tema relevante para conocer qué tan más optimistas pueden ser o qué tanto más pueden revisar al alza lo que ya han venido mejorando en los últimos meses. También por parte de la Reserva Federal continuarán hablando varios miembros, entre ellos pues ustedes ya conocen a Neel Kashkari, quien es un crítico de los incrementos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Este es el presidente de la Reserva de Minneapolis y nuevamente hablará Robert Kaplan, presidente de la Reserva de Dallas, quien pues está a favor tal vez de un incremento de tasa de interés, pero su visión es un poco más moderada porque está atada a la dinámica de la inflación. Por lo tanto, pues simplemente quisiéramos destacar los siguientes eventos en las últimas horas. El primero de ellos tiene que ver con que varios funcionarios alemanes, ante la expectativa de que el Fondo Monetario realice esta mejora en los pronósticos de crecimiento, están presionando nuevamente para que se vayan reduciendo los estímulos monetarios. De manera paralela, una representante alemana en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo también afirmó explícitamente que esperaba la reducción gradual de las compras de activos por parte del Banco Central Europeo. Recuerden que este 26 de octubre es la reunión, casi que el mercado ha dado por hecho que lo que se va a hacer es reducir de 60 a 40 billones a partir de enero del 2018 en términos de compras mensuales. De todas maneras continuarán incrementando la liquidez con estas compras, pero pues será un poco más gradual la inyección. Como mencionábamos, el tema comercial en Alemania, las exportaciones registraron su mayor incremento mensual de los últimos 12 meses o del último año, 3,1%, las importaciones solo aumentaron 1,2%, y esto solo hace que eventualmente aumenten las críticas por parte de la administración de Donald Trump sobre ese injusto superávit comercial que ha mantenido de manera estructural Alemania. Eventualmente estas declaraciones de funcionarios alemanes que citamos previamente, las dos anteriores, están pues buscando reducir esos impactos negativos o reducir de pronto la dialéctica del presidente Trump en contra de este país. Por otro lado, en Europa continúan como la incertidumbre acerca del Brexit. Se ha dado a conocer a través de medios de prensa que no se han puesto de acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido quién debe dar el siguiente paso. Esto continúa debilitando la posición de Theresa May al interior del Partido Conservador en el Reino Unido. Y pues básicamente lo que podría suceder de aquí en adelante es un estancamiento en este proceso. De hecho, en Bruselas o se está filtrando que hay especulaciones acerca de planteamientos eventuales de una salida desordenada del Reino Unido
de la Unión Europea. Sin embargo, pues estas especulaciones aparentemente aún no están afectando el valor de la libra esterlina. Con relación a los Estados Unidos, medios de prensa están reportando una nueva diferencia entre el presidente Trump y un senador republicano que podría reducir aún más la expectativa de aprobación de la reforma tributaria. Recuerden que no es el único caso donde se han identificado diferencias entre el presidente y miembros de su propio partido en el Congreso estadounidense, pero pues esta nueva revelación con el senador Corker podrían, digamos, en cierta medida desestimular la expectativa favorable que tiene el mercado sobre esta aprobación. Por otro lado, este 11 de octubre inicia la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN en Washington, donde pues en teoría se empezarían a abordar ya los temas más difíciles o los temas más controversiales. En este frente nos sorprendió un poco las declaraciones tan directas del secretario de Economía mexicano y de Alfonso Guajardo, asegurando explícitamente que México tendría que incluso prepararse ante un escenario posible de que no haya el tratado de libre comercio, por lo menos que el actual pierda vigencia y que no se firme uno nuevo, pues ante esas exigencias de Estados Unidos que tanto México como Canadá en este momento parece que están considerando injustificadas. Y para finalizar, en Brasil se dio a conocer que están trabajando en un proyecto de ley para que los recursos de los contribuyentes sirvan para rescatar a algunas entidades financieras en problemas. Recuerden lo que sucedió en años recientes con relación al Banco Panamericano y Banco Cruzeiro, donde este último pues entró en liquidación, mientras que el Banco Panamericano sí fue en cierta medida salvado por parte de los recursos de los contribuyentes. Pues bien, este proyecto de ley lo que busca es que las pérdidas primero sean asumidas por los acreedores, pues por supuesto, primero por los accionistas, luego por los acreedores, finalmente por los ahorradores y ya en última instancia, si esa entidad llegara a ser como dicen, sistemáticamente importante, podrían utilizarse recursos de los contribuyentes, algo que hasta el momento la ley no contemplaba. Y por eso, pues en cierta medida, ya cuando llegó el caso del Banco Cruzeiro, pues no se hizo ningún tipo de salvamento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Los ojos de todo el mundo esta mañana están puestos sobre Cataluña. A las 11 de la mañana, el presidente de este grupo pues hablará ante el Congreso de Cataluña hacia las 11 de la mañana, hora de Colombia, hora central del este, 12 del día, hora de Nueva York. Los inversionistas, ustedes pueden ver, en España las inversiones, las acciones están retrocediendo cerca de 0.95%. Tal vez interesante entonces mantenerse alerta sobre esta hora de la mañana, ya que podríamos experimentar una fuerte volatilidad en los diferentes mercados. El mercado de bonos, los mercados de acciones pues se encontraban repuntando frente al dólar esta mañana. Ustedes pueden ver los futuros en Estados Unidos se encuentran positivos en 0.20%, pero como les reitero, tal vez la noticia más importante se desarrollará a partir de esta hora. El discurso está programado desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Les recuerdo esas amenazas por parte del presidente de España de que si el líder catalán menciona o declara la independencia el día de hoy, podría ser arrestado de manera inmediata. Los futuros en Estados Unidos y las acciones en este país pues reabren después de un festivo, donde estamos observando esta mañana la zona de los 2.548 puntos. Les recuerdo que en la jornada anterior observamos un retroceso interesante después de que se presentó una discusión pública entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y uno de los senadores republicanos, que obviamente manifestó de manera abierta su inconformismo ante este proyecto, y de esta manera pues estarían observando dificultades para que la reforma tributaria pase en la Cámara del Congreso. Por esa razón pues los inversionistas también están muy atentos a los eventos que se desarrollarán en torno a esta reforma tributaria. Y finalmente, el día de mañana se presentarán una gran cantidad de resultados de
del tercer trimestre del año 2017, donde se destacan los resultados de JP Morgan, Citigroup a las 5:45 y 7 de la mañana respectivamente, Bank of America 5:45 de la mañana, Wells Fargo 7 de la mañana, tal vez son de los resultados más importantes, y otras compañías, Goldman Sachs, Morgan Stanley 6 de la mañana, Netflix a las 3 de la tarde. Entonces son cerca de 23 compañías que pertenecen al Standard & Poor's que iniciarán esta entrega de resultados durante la jornada del día de mañana. Los futuros, ustedes pueden observar, se mantienen en ese tono de 2.400, cerca de los 2.450 puntos. No esperaríamos mayor volumen ni volatilidad, como lo menciono, hasta las 11 de la mañana. En el mercado mundial de divisas, después de haber observado un dólar que venía repuntando contra las principales divisas, incluso el día de ayer, después del festivo en Estados Unidos, el día de hoy sí, prácticamente ustedes pueden ver todas las divisas le están ganando terreno al dólar. Ese enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos y el senador republicano, pues también está generando algo de incertidumbre frente a la certeza de que efectivamente la Reserva Federal también incrementaría sus tasas de interés. Por esa razón, algunos inversionistas han retrocedido en las posiciones en dólares durante esta mañana. La lira turca, que había terminado perdiendo más de 3% en la jornada anterior, también se estaba recuperando hoy cerca de un 1%. Ustedes pueden ver que la gran mayoría de monedas emergentes son tal vez las que avanzan principalmente contra el dólar. De todas maneras, las monedas del grupo G10 o las monedas fuertes también le estaban ganando terreno al dólar en avances cercanos al 0.30%. El euro pues habría ganado terreno y estaba superando esta mañana la zona del 1.1835 después de haber perdido la semana anterior y haber alcanzado la zona de los 1.17 dólares por euro, después de que se dieran a conocer esos datos industriales en Alemania que mencionó Daniel anteriormente, que obviamente estarían favoreciendo el desempeño de esta moneda. También se destaca la libra esterlina. Ustedes pueden ver un avance moderado de 0.29%, pero realmente lo que se ha observado después de todos estos problemas del Brexit y sobre todo esta mañana es un apoyo que pareciera ser interesante por parte de los ciudadanos de este país a Theresa May, después de que ella mencionara de manera fuerte un discurso en la jornada anterior en este país. Finalmente, pues les recuerdo, el día de hoy se está celebrando en Corea del Norte la conmemoración de la llegada al poder de Pyongyang. En este respecto, pues simplemente hay que tener presente que podría esta semana presentarse alguna otra prueba de misil de largo alcance. Sobre esto, pues simplemente estar muy atentos a cualquier desarrollo de esta noticia. En el mercado mundial de crudo, pues estamos viendo un petróleo que repunta esta mañana fuertemente, tratando de tocar la zona de resistencia sobre los 50,55. Les recuerdo que los datos oficiales se han desplazado un día. El dato de inventarios de crudo publicado por el Instituto Americano de Petróleo será dado a conocer el día de mañana, el dato oficial el día jueves. Los datos o los reportes de la OPEP el día de mañana y el reporte mensual de la Agencia Internacional de Energía el día jueves. Por esta razón, pues simplemente hay una serie de especulaciones en cuanto a la reducción de inventarios en Estados Unidos que estarían generando esta alza tan significativa durante la mañana de hoy. Muchas gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, nos ha llamado mucho la atención las críticas realizadas por Bill Gross a la política monetaria implementada por la Reserva Federal y también a la manera como ha venido actuando la entidad. Incluso Bill Gross, quien es hoy un gestor, pues de hecho es un gestor muy reconocido desde hace varios años, pero actualmente gestiona 2.1 billones de dólares en Janus Capital sobre un fondo de renta fija sin ningún tipo de restricción. Afirmó que actualmente ni la regla de Taylor ni la curva de Phillips son aplicables en un entorno en que la política monetaria está desconociendo la generación privada de dinero o en cierta medida lo que se llama como
como la generación secundaria de dinero. Por lo tanto, manifestó abiertamente que la dinámica de los mercados financieros o de los mercados de capitales es actualmente muy engañosa, que los spreads, por ejemplo, de deuda entre mercados corporativos y mercados soberanos son muy estrechos y que actualmente pues no es posible determinar con cierto grado de certeza que mercados pueden rentar más que otros. Por lo tanto, pues esto simplemente alimenta aún más las críticas que ha venido recibiendo la Reserva Federal. Recuerden que hace cerca de 6 meses manifestábamos la crítica de Larry Summers, quien fue secretario del Tesoro en algún momento en los Estados Unidos, sobrino de Paul Samuelson, un reconocido economista, manifestando que tal vez tendríamos que modificar la manera en que la Reserva Federal adopta sus decisiones de política monetaria, cambiando ese esquema de regla de Taylor y eventualmente apuntando más que todo a un esquema de crecimiento nominal únicamente. Con relación a la dinámica del mercado de renta fija, de manera explícita no hay demasiados cambios durante la jornada del día de hoy. Sí vemos algo de incrementos en las tasas de negociación o la tasa de rentabilidad exigida sobre los bonos británicos. Ustedes observan cerca de 3 puntos básicos de incremento. En los Estados Unidos la situación ha estado relativamente calmada, 2.35% en tasa de rentabilidad exigida a la tasa los tesoros a 10 años. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues hay poca información por el momento. Simplemente resaltar que hace poco la Superintendencia Financiera de Colombia había emitido o habían publicado una nueva normatividad en la que los deudores podrían renegociar sus créditos con las entidades financieras en caso de que entraran en mora bajo unas condiciones especiales. Moody's habló sobre esta reforma o sobre esta nueva ley y básicamente lo que anunció es que este tipo de modificaciones y en apariencia la no necesidad de reflejar las mayores provisiones con estos créditos que se están incrementando en términos de mora podrían ser una mala señal para el mercado como tal. Entonces Moody's entró a criticar esa iniciativa de la Superintendencia Financiera y el día de ayer estábamos viendo las cifras, no las estamos presentando en este momento, sobre inversión en lo que se evidenció fue un incremento de los inversionistas extranjeros, cerca de 440.000 millones de pesos, incremento también de inversión de fondos de pensiones, un poco más de 500.000 millones, ambos son los dos principales inversionistas de TES en el mercado colombiano, 69.9 billones por parte de fondos de pensiones, 65 billones de pesos por parte de inversionistas extranjeros. Sin embargo, lo que nos llamó la atención fue que las entidades públicas fueron las principales compradoras de títulos, absorbiendo todo lo que vendieron los bancos, 2.6 billones de pesos vendieron los bancos comerciales en Colombia, quienes son los terceros principales inversionistas, absorbidos en conjunto por Ministerio de Hacienda, entidades públicas, fiducia pública y el Banco de la República haciendo compras de 1.2 billones por su cuenta, aparentemente inyectando liquidez, algo que podría ser una estrategia de corto plazo para mantener alineadas las tasas con la tasa de intervención de la entidad. Hasta aquí lo que es la información macroeconómica. Damos entrada a Natalia para lo que es el mercado accionario colombiano. Buenos días para todos, iniciando con las noticias corporativas. La primera de ellas tiene que ver con Bancolombia. El día de ayer Fitch Ratings emitió la calificación de largo plazo y de corto plazo para Bancolombia en AAA. Esto se basa en el desempeño sólido que ha observado la calificadora para el 2016, donde el indicador de utilidad operativa pues ya se ubica sobre 2,38%, pero lo que llama la atención un poco del reporte es la creciente preocupación que dice tener la calificadora sobre la capitalización baja que el banco tiene respecto a sus pares, que se mantiene como una debilidad principal, que pues a pesar de los recientes mejoras que se ha observado no solamente en indicadores como el NIM, podría determinar un poco de debilidad para los estados financieros de los próximos trimestres. Como vemos, la acción pues ya preferencial se ubica sobre los 33.000 pesos y continúa con ese retroceso que ya fue anunciado para comienzos de septiembre y que podría entonces continuar si llega a atacar este nivel que ya hemos visto como uno de los niveles de congestión más relevantes para la acción. Y pasando ahora con el
análisis técnico del mercado local, el índice Colcap cerró sobre los 1.484 puntos en la jornada de ayer, con un ligero retroceso a pesar de del bajo volumen de negociación que se registró el día de ayer. Como vemos, pues se mantiene relativamente estable dentro de esta figura de triángulo que se ha formado durante los últimos meses y seguir monitoreando lo que sería entonces la resistencia sobre los 1.480, cercano a los 1.500 puntos, para considerar entonces un posible cambio de tendencia, o por el contrario, pues el soporte de los 1.480 puntos. Y pasando ahora con la acción de Ecopetrol, el día de ayer no registró variación alguna. Como vemos, la acción se ha mantenido sobre los 1.400 pesos durante las últimas sesiones. Vemos que está intentando consolidar ahora este nivel después de haber atacado pues la parte alta del triángulo que ya habíamos monitoreado durante varios meses, por lo cual pues este podría ser las primeras señales de que se mantenga durante las próximas jornadas sobre este nivel, pero que podría entonces quizás debilitarse y atacar entonces un poco los 1.350 pesos. En la gráfica no está, pero ya como hemos visto, el RSI ya se ubica y está dando señales de posible debilitamiento, por lo cual esto podría ir en línea con lo que espera la mayoría de analistas, y es un retroceso en la acción, pero pues que iría un poco en línea con lo que sería los precios del petróleo y la perspectiva que se tiene sobre los mismos. Como vemos, miren aquí el RSI ya está marcando un poco de debilitamiento después de haber alcanzado el nivel de los 70, y podría entonces ser una señal de retroceso dentro de la acción. Y finalmente la acción de Avianca, el día de ayer tuvo una de las caídas más importantes de la jornada con 1,5%. Como vemos, por fin la acción está reaccionando un poco a las noticias fundamentales que ya hemos mencionado reiteradamente. El conflicto continúa y lo que más agrava la situación es que podría entonces continuar por más meses y prolongar un poco lo que sería esta caída. Como vemos, ya se ubica cercano al nivel de entrada, pero pues debemos seguir monitoreando lo que sería este soporte en los 2.750 pesos para considerar un posible cambio de tendencia, pero por el momento vemos cierta estabilidad sobre este nivel. Bien, el mercado de deuda pública. En el mercado, de peso dólar, simplemente recordarles que el día de ayer se negociaron cerca de unos 200 millones de dólares. El tipo de cambio operó hacia los 2.956 pesos por dólar, pues un volumen obviamente bajo, teniendo en cuenta ese festivo en Estados Unidos. Dentro de lo que está ocurriendo el día de hoy, tenemos observando esa dinámica que favorece la toma de posiciones cortas. Observen ustedes como la zona de 2.900 o por encima de los 2.955 continúa siendo la zona de resistencia a atacar y de ser vulnerada si pensáramos en un cambio de tendencia más al alza. Recordemos que estructuralmente la zona siguiente de consolidación es 2.990, 2.980, 95, si llegara a presentarse pues esta ruptura. Y en la parte baja simplemente recordarles que el tipo de cambio podría entonces ir a buscar esta zona, cerrar el gap presentado durante el día viernes, ir a buscar esta zona de soportes inicial sobre los 2.920 pesos, más siguiendo la tendencia del resto de monedas emergentes y monedas fuertes durante la mañana de hoy. Para las posiciones intradía, simplemente recordarles que es ideal tomar posiciones cortas por encima de los 2.950 pesos. Si llegara a presentarse esa consolidación arriba de 2.955-56, zona ideal de toma stop loss. Y para las posiciones intradía también, zona ideal de utilidades por debajo de los 2.935 si llegara a ser visitado. En el mercado de deuda pública, el día de ayer también se presentaron bajos volúmenes de negociaciones, más teniendo en cuenta la alta participación de los inversionistas internacionales. El día de hoy, pues en línea con lo que está ocurriendo con el resto de bonos a nivel global, estamos experimentando una dinámica baja, donde los títulos continúan en esa zona del 6.22, esta zona de soporte en términos de tasa que habíamos venido analizando durante las últimas jornadas. Ustedes pueden ver que si se llegara a presentar una consolidación
con éxito por debajo de este nivel, entonces los títulos de tesorería podrían ir a buscar esta zona siguiente sobre el 6.15, 6.18%, y en la parte alta simplemente recordarles la zona de riesgo, si llega a presentarse una consolidación arriba de este nivel ya ahora de 6.25, 6.28%. Aquí damos por finalizado el comité del... Vamos a conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.